del Nuevo Testamento, conocido como el primer mártir cristiano. Como uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, Esteban fue un hombre lleno de fe, sabiduría y poder, Gente, que Dios lo realizó bendiga. grandes señales y Estamos aquí prodigios para entre hacerle el un pueblo. buen corte a este Sin hombre de embargo, Dios, su audaz para que predicación las sobre personas Jesús y su vean firme y defensa de la entiendan fe que Dios lo es llevaron bueno a y la enfrentarse con gloria las de Dios autoridades es para religiosas, siempre. resultando Así en un que juicio injusto para y adelante, su martirio. recuerden que sin Jesucristo En no este somos video nada, porque exploraremos todo la lo podemos vida en y el legado Cristo de Esteban, que nos desde su fortalece. ministerio en la Amén. iglesia hasta su valiente testimonio ante el Sanedrín. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo la fe y el sacrificio de Esteban dejaron una marca indeleble en la historia del cristianismo y continúan inspirando a los creyentes hoy. Indeleble. En los días posteriores a la resurrección y ascensión de Jesús, la iglesia primitiva experimentó un crecimiento rápido y significativo en Jerusalén. Los apóstoles lideraron la comunidad de creyentes, predicando el evangelio con valentía y realizando milagros en el nombre de Jesús. La creciente comunidad enfrentó desafíos logísticos, especialmente en la distribución de alimentos y el cuidado de las viudas. Para abordar estos desafíos, los apóstoles decidieron elegir a 7 hombres llenos de fe y del Espíritu Santo para servir como diáconos. La iglesia primitiva en Jerusalén se caracterizaba por su unidad y amor fraternal. Los creyentes compartían todas las cosas en común, vendiendo sus propiedades y posesiones para distribuir el dinero entre todos según la necesidad de cada uno. Ante la creciente necesidad de una administración más organizada, los apóstoles decidieron delegar responsabilidades. Propusieron que la congregación eligiera a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarse de la distribución diaria de alimentos y otras tareas logísticas. Esta decisión permitió a los apóstoles dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos 6:5 se narra: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. En Hechos 6:8 se narra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La elección de Esteban y los otros diáconos nos muestra la importancia de la organización y la delegación de responsabilidades en la iglesia. Nos recuerda que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel vital que desempeñar, y que el servicio fiel en tareas prácticas es tan valioso como la predicación y la enseñanza. Esteban, uno de los 7 hombres elegidos como diáconos, fue seleccionado debido a su reputación intachable, su profunda fe y su llenura del Espíritu Santo. Este nombramiento fue crucial para la creciente iglesia en Jerusalén, que necesitaba una estructura más organizada para atender las necesidades de la comunidad, especialmente de las viudas y los más necesitados. El papel principal de Esteban y los otros 6 diáconos era supervisar la distribución diaria de alimentos y recursos. Esta tarea era fundamental para garantizar que todos los miembros de la comunidad, especialmente las viudas, recibieran un trato justo y equitativo. La administración de estas necesidades prácticas permitía a los apóstoles concentrarse en la oración y la predicación del Evangelio. Más allá de sus responsabilidades administrativas, Esteban destacó por su ministerio lleno de gracia y poder. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, lo que testificaba de la obra del Espíritu Santo en su vida. Su ministerio no se limitaba a la distribución de alimentos, también incluía la predicación y la enseñanza, demostrando una profunda comprensión de las Escrituras y una habilidad notable para comunicar la verdad del Evangelio. En Hechos 6:8 se narra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. El ministerio efectivo de Esteban atrajo la atención y la oposición de ciertos grupos, especialmente de la sinagoga de los libertos, compuesta por judíos que habían sido esclavos y luego liberados. Estos líderes religiosos, al no poder contradecir la sabiduría de Esteban, comenzaron a planear su caída. Este conflicto marcó el comienzo de una serie de eventos
que llevarían al arresto y juicio de Esteban. En Hechos 6:9 se narra: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. El ministerio de Esteban nos muestra el poder de una vida llena del Espíritu Santo. Su servicio fiel en tareas prácticas y su poderoso ministerio de señales y maravillas demuestran que el servicio a Dios puede tomar muchas formas, todas igualmente valiosas. Su vida nos desafía a buscar la plenitud del Espíritu Santo, a servir y a ser valientes en nuestra proclamación del Evangelio. El destacado ministerio de Esteban no pasó desapercibido. Su habilidad para realizar grandes señales y prodigios, combinada con su sabiduría y el poder del Espíritu Santo, lo convirtió en un objetivo para aquellos que se oponían al mensaje de Jesús. Los miembros de la sinagoga de los libertos, compuesta por judíos que habían sido esclavos y liberados, se convirtieron en sus principales detractores. Estos líderes religiosos comenzaron a debatir con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. A pesar de sus esfuerzos, no lograron refutar sus argumentos ni desacreditar su mensaje. La frustración de estos líderes creció a medida que se daban cuenta de que no podían vencer a Esteban en un debate honesto. En Hechos 6:10 se narra: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Incapaces de derrotar a Esteban con argumentos, los miembros de la sinagoga de los libertos recurrieron a tácticas deshonestas. Sobornaron a hombres para que dieran falso testimonio contra él, acusándolo de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Estos falsos testigos afirmaron que Esteban hablaba continuamente en contra del templo y la ley, distorsionando y malinterpretando sus palabras para presentarlo como un blasfemo. En Hechos 6:11 se narra: entonces sobornaron a unos hombres para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Las acusaciones contra Esteban fueron llevadas ante el Sanedrín, el Consejo Supremo Judío. Los líderes religiosos, enfurecidos por las acusaciones de blasfemia, arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Consejo. Allí, los falsos testigos repitieron sus mentiras, acusándolo de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Los testigos falsos declararon que habían escuchado a Esteban decir que Jesús de Nazaret destruiría el templo y cambiaría las costumbres que Moisés había entregado. Estas acusaciones eran extremadamente serias, ya que el templo y la ley eran el corazón de la fe y la identidad judía. Decir que el templo sería destruido y las costumbres cambiadas era visto como una amenaza directa al judaísmo. El Sanedrín, compuesto por los ancianos, sacerdotes y escribas, era la autoridad religiosa y judicial más alta en Jerusalén. Su papel era mantener la pureza doctrinal y la ley mosaica. Las acusaciones contra Esteban fueron recibidas con gran seriedad y el concilio se reunió para juzgarlo. Esteban se encontraba rodeado por hombres poderosos y hostiles, todos listos para condenarlo. A pesar de las graves acusaciones, Esteban permaneció tranquilo y lleno de paz. Su rostro brillaba como el de un ángel, reflejando la presencia del Espíritu Santo en él. Esta imagen impactante subrayó la injusticia de las acusaciones y la inocencia de Esteban, recordando a todos que estaban juzgando a un hombre lleno del poder y la gracia de Dios. En Hechos 6:15 se narra: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La oposición que enfrentó Esteban nos recuerda que la proclamación del Evangelio a menudo encuentra resistencia. Sin embargo, su ejemplo de valentía y paz bajo presión nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos acusaciones falsas y oposición. Ante el Sanedrín, Esteban aprovechó la oportunidad para defenderse y dar testimonio de su fe. En lugar de simplemente responder a las acusaciones, Esteban presentó un discurso extenso que repasó la historia de Israel desde Abraham hasta Jesús. En Hechos 7:1-2 se narra:
dijo el sumo sacerdote: ¿Es esto así? Y él dijo: Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. El discurso de Esteban ante el Sanedrín es uno de los más largos y significativos registrados en el Nuevo Testamento. Pronunciado en defensa contra las acusaciones de blasfemia, Esteban utilizó la historia de Israel para subrayar la fidelidad de Dios y la recurrente rebelión de su pueblo. Este discurso no solo fue una defensa personal, sino una poderosa proclamación del Evangelio y una confrontación directa a los líderes religiosos. Esteban comenzó su discurso recordando la llamada de Dios a Abraham, el patriarca de Israel. Dios se reveló a Abraham en Mesopotamia y lo llamó a dejar su tierra y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este acto de fe y obediencia de Abraham fue el inicio de la historia del pueblo de Israel. En Hechos 7:4 se narra: y salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban continuó con la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob. José fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios estaba con él y lo elevó a una posición de poder en Egipto. A través de José, Dios preservó a la familia de Jacob durante una gran hambruna. Esta parte del discurso subrayó cómo Dios puede usar incluso las traiciones humanas para cumplir sus propósitos. En Hechos 7:9 se narra: y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. La siguiente sección del discurso se centró en Moisés. Esteban recordó cómo Moisés fue criado en la casa del faraón y a la edad de 40 años defendió a un israelita y mató a un egipcio. Moisés huyó a Madián, donde Dios se le apareció en una zarza ardiente y lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de los grandes milagros realizados por Moisés, el pueblo de Israel se rebeló repetidamente contra él y contra Dios. En Hechos 7:35 se narra: este Moisés a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Esteban también habló del tabernáculo del testimonio en el desierto y del templo construido por Salomón. Recordó que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, subrayando que la presencia de Dios no está limitada a un edificio físico. Esta parte de su discurso fue una respuesta directa a las acusaciones de que había hablado contra el templo. En Hechos 7:48-49 se narra: pero el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? Culminando su discurso, Esteban acusó a los líderes religiosos de ser como sus antepasados, quienes resistieron al Espíritu Santo y persiguieron a los profetas. Les recordó que ellos también habían traicionado y asesinado al justo, refiriéndose a Jesús. Esta confrontación directa enfureció a los miembros del Sanedrín, sellando el destino de Esteban. En Hechos 7:51-52 se narra: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y asesinos. El discurso de Esteban es un poderoso recordatorio de la fidelidad de Dios y la necesidad de obedecer su llamado. Nos desafía a no seguir los errores del pasado, sino a ser fieles a la verdad del Evangelio. La valentía de Esteban al proclamar la verdad, incluso frente a una audiencia hostil, nos inspira a ser firmes en nuestra fe y a hablar con audacia. La familiaridad de Esteban con la historia y las Escrituras nos desafía a estudiar y conocer profundamente la palabra de Dios. La disposición de Esteban para confrontar a los líderes religiosos nos inspira a ser valientes en la defensa de la verdad y la justicia.
El discurso de Esteban ante el Sanedrín